Muy buenos días a todos. Es un placer para mí estar en este evento en la ciudad de Piura, una ciudad que, como bien lo dijeron al inicio, tiene no solamente un potencial, sino ya un desarrollo bastante consistente. Yo creo que en la última década, ¿no?, que se hace notar cuando uno llega a Piura, los cambios han sido bastante significativos con relación al progreso, al desarrollo económico que ha tenido esta región. Yo me voy a abocar y un poco siguiendo, para no perder el hilo de lo que ha expuesto el ingeniero Butrón, a dedicarme a la otra fase, digamos, de la cadena de suministro eléctrico, ¿no?, que es la fase de cómo llega la electricidad finalmente a las demandas o cargas comerciales, industriales y residenciales, a través de redes de distribución, que algunas redes de distribución, yo las llamo también redes de distribución en alta tensión, porque falta, digamos, también un eslabón que es muy importante, además de lo presentado por el ingeniero Butrón, que es esa transmisión regional, que la transmisión, lo que llamamos subtransmisión, transmisión complementaria, esta transmisión que es finalmente el enlace entre estos líneas de transmisión que desarrolla el COES y las demandas de distribución. Eso es una eslabón muy importante en la cadena de suministro, que en nuestra opinión no está óptimamente, digamos, regulado, ¿no?, que es un tema que de concepción, acordémonos que la última modificación que ha tenido grande el sector ha sido la ley 28832, por allá por el año 2006, y en la planificación de esa subtransmisión se le encargó al regulador, digamos, en casos sui generis, porque el regulador, digamos, per se, en los sistemas eléctricos, digamos, no tiene ese rol de planificación eléctrica, ¿no? Es más que todo, hay en otros países la posibilidad de que existan agencias de planificación o se lo encarguen al propio operador también del sistema, ¿no? Eso para ubicarnos en esa eslabón que está faltando reforzar, que es el sistema de subtransmisión o transmisión secundaria o complementaria. Pero bueno, eso vamos a hablar a lo largo de la presentación. Vamos a hablar también de la distribución en la zona norte, atendida básicamente por las empresas estatales, ENOSA, en Piura Tumbes, en Lambayeque, ENSA, y en La Libertad y Ancash, Hidrandina, ¿no? Es básicamente, y si queremos también en la parte de Cajamarca, atendida también parcialmente por ENSA y por Hidrandina. Esa es un poco la visión de la exposición que vamos a hacer. Uy, pasó. Ok. Bien, muy rápidamente, como ustedes conocen, las tres empresas que acabo de mencionar, más Electrocentro, que está en la zona céntrica del país, pertenecen a una alianza estratégica que no es un holding, es básicamente una alianza estratégica de estas cuatro empresas que han consolidado algunos servicios compartidos en lo que llamamos la sede corporativa de Istriluz, y a partir de esa sede corporativa de Istriluz consolidamos muchas actividades para generar economía de escala, potenciar nuestro perfil de negociación, hacer compras con eficiencia y estandarizar procesos, que es muy importante tener esta gestión de conocimiento de cuatro empresas que nos permite ubicar mejores prácticas, ¿no? Solamente para tener una referencia, el grupo tiene casi más de 100.000 kilómetros, 120.000 kilómetros de redes dispuestas en estas zonas geográficas. Para que les haga un número más bien, digamos, más práctico, es como estirar las redes y darle 3 vueltas a la Tierra, ¿no? Es más o menos la cantidad de redes eléctricas que tiene el grupo Istriluz en cuanto a la dimensión.
¿no? Vamos a hablar ahora de la proyección de la demanda del mercado regulado, ¿no? Aquí hago una sección de que el mercado regulado es aquel suministro de electricidad que tiene hoy día sobre todo menos de 250 kilovatios, ¿no? Porque casi ya todos los clientes que antes podían optar entre 250 y 2.500 kilovatios, la mayoría ya están en el mercado libre, ¿no? Entonces, todos aquellos clientes libres superiores a los 250 kilovatios no están en este gráfico. Hemos hecho una proyección básicamente del mercado regulado, que son comercios, industrias, viviendas menores a este valor de kilovatios. Y el crecimiento que con los datos históricos que tenemos es una tasa de crecimiento aproximado del 2%, que es básicamente una tasa es una tasa vegetativa, ¿no? Una tasa vegetativa. Ahí tenemos las tres empresas, Enosa, ENSA y Hidrandina, que constituyen la zona norte. La que tiene mayor demanda es la empresa Hidrandina, ¿no? Actualmente con 305 megavatios, seguido de Enosa con 215 megavatios, y ENSA, que es más pequeña en cuanto a la dimensión geográfica también de la región, Lambayeque, de 130 megavatios, ¿no? En las tres demandas reguladas hacen 650 megavatios al 2022, ¿no? Y eso es un poco el perfil que se espera de crecimiento. Otro dato importante es que esta demanda, que uno la ubica anualmente, tiene un comportamiento estacional durante los meses del año. Eso es muy importante para saber el grado de uso que puede tener un proyecto de inversión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Enosa, existe una particularidad de tener un pico por el mes de noviembre, ¿no? Y diciembre, marzo también, y luego hay un valle muy profundo que es básicamente la demanda de la zona de las cargas agroexportadoras, ¿no? Algún comportamiento de cargas industriales también que se deprimen durante este periodo de estos meses, ¿no? Pero se reactivan también por las campañas y concuerda mucho con las campañas, sobre todo con las actividades económicas que se desarrollan en cada región. ENSA, sin embargo, tiene la zona de Lambayeque una casi poca estacionalidad, yo diría, porque es una curva mensual mucho más plana. Igualmente Hidrandina, ¿no? Entonces en Enosa hay la particularidad de que hay un valle, digamos, en algunos meses, donde las redes no se usan en la forma como a su máxima capacidad como han sido previstas también. Otro punto importante también es la composición del mercado, ¿no? En el caso de Enosa, ¿no? Tenemos casi los clientes mayores que denominamos nosotros, que son aquellos clientes que tienen comercios, industrias, entre mayores a 10 kilovatios, ¿no? Con tarifas binomias, ¿no? Esos son los clientes mayores y tenemos esa composición en Electronoroeste. Hay la composición de Enosa en cuanto a demandas, por ejemplo, de clientes mayores, libres y libres de generadores, porque libres propios nos referimos y libres que son de terceros, de generación, son los que tienen una mayor participación dentro de la demanda, que son, en cantidad son menor, pero tienen una mayor participación dentro de la composición de la energía distribuida, ¿no? Igualmente, Electronorte tiene una composición con, digamos, mayor participación, en este caso de clientes mayores, ¿no? Más que libres, y Hidrandina tiene una participación un poco más homogénea, ¿no? ¿Cómo ha venido desarrollándose las ampliaciones de redes de distribución efectuadas por estas tres empresas, ¿no? Vemos un periodo de casi 10 años, el 2023 es lo que tenemos previsto para este año en estas tres empresas. El caso de Enosa, ha habido inversiones importantes del 2015 al 2018, algunas ya se han concluido,
Hubo un bache, como todas las actividades de infraestructura, por la pandemia en el año 2020. En el año 2021, 2022 hemos tenido ese comportamiento, en el 2023 esperamos tener, y la principal cuota, digamos, de esta inversión en red de distribución es en la parte de remodelaciones, ¿no? O sea, nosotros hacemos remodelaciones, pero no remodelamos para poner la misma capacidad, sino remodelamos ampliando la capacidad, ¿no? Eso es un poco, en realidad es una ampliación. Cuando remodelamos algo, pero que nos sirva para un horizonte futuro también. El caso de ENSA también han habido inversiones importantes hasta el 2017 y de Andina hasta el 2018. Una respuesta a por qué se cayeron un poco las inversiones entre el año 2018 y el 2020, que ya sabemos que es la pandemia, pero ahí en el 2019 vemos una caída importante. Las empresas de distribución del grupo Distriluz tenían un régimen de contratación privado, ¿no? Así como lo tiene, por ejemplo, hoy día la empresa estatal Petroperú. Nosotros teníamos un régimen que no estaba, digamos, dentro del régimen de contrataciones del Estado. A partir del año 2018, a estas empresas se nos quita un régimen de excepción a la ley de contrataciones, y eso ha sido un proceso, digamos, de un cambio cultural, un cambio de procesos, y hemos ahora navegado en los últimos años con las mismas reglas que tiene probablemente un municipio, una entidad pública puramente dura como conocemos, ¿no? Eso nos ha quitado un poco de flexibilidad, adecuarnos a este régimen de contrataciones del Estado, pero en la época ya lo hemos, estos 3 años, yo creo que lo hemos superado y hemos tenido, ahora el 2023 tenemos un buen pronóstico con muchos avances, ¿no? Algún tema importante cuando uno hace redes de distribución, y esto sobre todo aquellos usuarios o asistentes que tengan que ver con cargas industriales o comerciales, un problema del distribuidor es siempre saber si esa capacidad pedida es finalmente consumida, ¿no? Porque eso implica que el distribuidor tenga que hacer una inversión para una determinada demanda, con una determinada inversión, pero nuestra experiencia es que a lo largo de los años la factibilidad de servicio o la demanda pedida termina siendo entre el 30 y el 50% de esa demanda inicial solicitada. Eso es un problema, porque a la hora del reconocimiento tarifario a los distribuidores de electricidad se nos reconoce por la demanda real. Eso es un tema que hay que discutir con el regulador para ver cómo es que se puede adaptar y se puedan compensar, y existe el incentivo sobre todo de hacer las redes de distribución. Otro también tema importante, por ejemplo, aquí vemos la densidad de carga que existe al año 2022 y en 20 años, que es lo que nosotros hemos pronosticado. En este caso es Piura, y en el caso de Piura vemos que la mayor densidad está en la zona del centro de Piura, en la salida a Paita, en los ejidos, ¿no? Y cómo esto va a crecer también en 20 años, ¿no? Ese es nuestro mapa de densidad de carga, y lo que podemos concluir de esto, primero es que cuando el distribuidor tiene que hacer redes a lo largo de toda la ciudad, tiene que estar adaptada a esta planificación de redes a la planificación urbana de la ciudad. No podemos, digamos, hacer una planificación de redes si es que el municipio, si es que o el gobierno regional decide habilitar una zona comercial en una zona o una zona industrial que no tenemos mapeada, porque eso significa replanificar toda la red de distribución que nosotros lo hacemos en 20 años. Entonces, es un punto importante, también si hubiera una autoridad aquí, que podamos coordinar dónde están los ejes de desarrollo industrial, comercial previstos, y que esto, algo que carecemos también es de este orden territorial, que sin duda para el distribuidor se convierte en una variable
digamos, muy riesgosa a la hora de planificar las redes eléctricas, ¿no? Igualmente, tenemos el mapa de ENSA, ¿no? Igual la composición solamente es para tener cómo va a crecer, consideramos nosotros en 20 años, esta densidad, la zona también de hidroandina. Y de todas estas zonas de ejes de desarrollo, como nosotros llamamos, a la fecha tenemos requeridos casi 929 megavatios, ¿no? en toda esta zona, solicitados, ¿no? Y como nosotros hacemos esta regla de que aproximadamente el 30% de la demanda solicitada finalmente termina siendo demandada realmente, podemos decir que tenemos casi, 920 actual y lo requerido es 140. Entonces, de esos requeridos 140, más o menos tenemos casi 50 megavatios, consideramos en promedio, de lo que necesitamos desarrollar para cubrir o que las redes existentes puedan cubrirlo, ¿no? Aquí tenemos esto por empresa. En el caso de ENOSA tenemos esto requerido en Piura 30 megavatios, en Paita 26 megavatios, en Talara 3, en Tumbes 6, Sullana 18 megavatios, el Alto Piura 4 megavatios y el Bajo Piura 5 megavatios, ¿no? En total, ENOSA es, como hemos dicho, el potencial de ENOSA se ve también traducido en datos, en estadísticas de lo que está. A pesar de su amplitud, es una zona mucho más consolidada que la zona de ENOSA que está en ese proceso de consolidación. Sin embargo, sí hay requerimientos importantes, especialmente en la zona de Virú y Chao, que también es una zona y un eje de desarrollo muy importante para el desarrollo agroindustrial. Otro tema que también los distribuidores atendemos, no solamente la demanda industrial y comercial de estos clientes en eje de desarrollo, sino las zonas rurales. Esto es un encargo que tenemos las empresas públicas, el gobierno puede hacer obras de electrificación rural y operarlas las empresas, o puede encargárselas a las empresas, hacer las obras y nosotros realizarlas, con obviamente financiadas, solventadas por recursos del ministerio. ¿Cuánto es el coeficiente de electrificación rural que tenemos en las zonas rurales, ¿no? En el caso de ENOSA, todavía hay un 15% en las zonas rurales que faltan atender. Igualmente en ENSA tenemos casi un 18% en las zonas rurales que faltan atender, y un 13% en hidroandina de suministros o cargas rurales que faltan atender. Esto se condice también con los proyectos de electrificación rural que actualmente están en curso, ¿no? Tenemos proyectos que son encargos a las empresas también, y lo hacemos con la misma capacidad y los mismos recursos de personal, recursos logísticos que tenemos asignados para las zonas de concesión, digamos nuestro espacio natural. Estos encargos también lo hacemos con esos mismos recursos y tenemos en proyección en los próximos años de incorporar 152,000 clientes que con una inversión apalancada con fondos del Ministerio de Energía y Minas de 184 millones, ¿no? Hay algunos proyectos, no los voy a mencionar, pero acá están también. Y como ven, si uno mirara este gráfico, hace por lo menos 10 años, toda esa zona roja que está en la parte más alejada de las zonas de costa son las que están cubiertas por estos proyectos, y estos encargos también los distribuidores estatales los asumimos. Algunos requerimientos para poder atender más ampliaciones en las zonas rurales: tenemos casi 926 millones de soles solicitados para, en primer lugar, ampliar la frontera eléctrica, y no solamente llegar con nuevas conexiones, sino llegar también con redes trifásicas, ¿no? Porque las redes monofásicas encienden focos, pero no atacan cargas productivas, ¿no? Igualmente, en estos 10 años de desarrollo de la electrificación rural, hemos ido creciendo en redes, pero ya
los electricistas sabemos que los centros de carga, cuando seguimos creciendo redes, tienen que cambiar. Hay que poner instalaciones intermedias, subestaciones intermedias, para poder, digamos, estar a punto con los voltajes adecuados por la norma técnica de calidad. Tenemos un tema importante, social también, que impacta sobre la gestión de la distribución eléctrica, que hay muchas ventas en bloque, producto también de usuarios constituidos, como sabemos que hay un problema territorial por falta de saneamiento físico legal de su propiedad, y como no podemos atenderlos en forma individual, los atendemos, y eso vemos también que hay mucho en ENOSA, a través de estos suministros colectivos. Les damos un solo suministro y los usuarios dentro de estas zonas desarrollan lo que llaman redes provisionales. Pero eso ya se ha convertido en un problema, porque esas redes provisionales terminan siendo inseguras, se originan ahí espacios para la comercialización informal de la electricidad, que también termina con demandas sociales y también impactando en la gestión de las empresas y las autoridades locales. Es un tema que, por ejemplo, estábamos pidiendo para poder eliminar esto, aparte del acompañamiento para el saneamiento físico legal, tener estos 191 millones para eliminar el tema de las ventas en bloque. Y otro tema también muy importante es que la transmisión eléctrica rural, para poner estos centros cambiar los centros de carga de atención, no necesita pasar por un proceso de planificación como son las planificación de tanto el sistema principal como el sistema secundario, porque sabemos que una planificación eléctrica rural es básicamente una red radial. No hay ninguna otra alternativa más que poner una subestación intermedia, y eso no necesita, digamos, una evaluación de escenarios, eso no se aplica, digamos, a eso. Y ahí tenemos un problema, porque han habido cambios regulatorios donde se señala que esas subestaciones tienen que estar en esa planificación tradicional, y eso también evita que podamos utilizar fondos de electrificación rural para desarrollar transmisión eléctrica rural. Eso es algo que también tenemos que corregir. Aquí están las cosas que estamos planteando que se modifiquen para poder hacer esto. Y un tema que es muy ejemplifica, digamos, lo que demora hacer un proyecto de transmisión secundaria o subtransmisión como obra pública, ¿no? Si uno desarrolla estas fases que existen en las obras públicas para ponerlas en operación comercial y le incorpora la regulación también eléctrica, podemos decir que para desarrollar en principio la propuesta de planificación que lo hace el regulador, es más o menos 12 meses entre que la empresa presenta una propuesta del plan, y 12 meses aproximadamente, hasta más, cuando hay reconsideraciones, que se aprueban estos planes. Después de hacer estos planes, a pesar de que están aprobados por el regulador, tienen que pasar una fase de preinversión. Esta fase de preinversión, entre contratar a los consultores, hacer las factibilidades, esto es una factibilidad que lo desarrolla un municipio, un gobierno regional, es la misma, en la misma metodología. Nos demoramos 18 meses en tener también la compra de terrenos, los perfiles y la viabilidad. Estos son tiempos promedio. Luego de ello, una vez tenido la preinversión, se hacen los estudios o expedientes técnicos de obra, que es la ingeniería. Nos demoramos 12 meses más, otra vez, en contratar al consultor, hacer los expedientes técnicos, y luego la ejecución, que óptimamente se pone en 18 meses, con todos los problemas que pueden haber en un replanteo de obra. Si uno suma todos estos tiempos, desde que uno conceptúa un proyecto hasta que lo pone en operación comercial, son 5 años. Esto tiene que cambiar, y nosotros hemos hecho varias propuestas. Por ejemplo, esta fase de preinversión es innecesaria, porque hay una fase de regulación aquí, o incorporar esta fase, eliminarnos 18 meses, por ejemplo.
El expediente técnico de obra más la ejecución, las empresas privadas lo hacen con contratos NEC, no son fast track, son cosas que se pueden, no tiene que terminar algo para iniciar otro, la ruta crítica del proyecto tiene que acortarse, ¿no? Este tipo de desarrollos es porque a las empresas públicas básicamente se les trata como un municipio, ¿no? Y estas propuestas de cambios ad hoc en la ley de contrataciones tienen que ser impulsadas desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, para poder tener la flexibilidad necesaria para hacerlo. Inclusive para los privados hacer un proyecto de transmisión no es menos de 3 años, ¿no? Desde que tiene los recursos. Hay muchas trabas en los temas de servidumbre, de permisología, pero a las empresas públicas hay que agregarle todas estas restricciones, ¿no? Entonces ahí hay alguna de las propuestas que nosotros estamos haciendo para cambiar la concepción de estos proyectos que son y esto básicamente se traduce en todos los planes, o sea, aquí los planes que tenemos en ENOSA ya en desarrollo, ¿no? Para poder nosotros, es un tema muy importante también, que tampoco está previsto en la regulación del sector, es ante la imposibilidad de hacer redes de transmisión secundaria rápidas, oportunamente cuando se requiere, ¿qué podemos hacer? Y los distribuidores hemos encontrado un espacio también de generación distribuida. Este es un ejemplo, por ejemplo, de el anillo que hay en Piura, en 60 kilovoltios, y como hay en el corazón, tenía que venir una subestación, Valle El Chira, que tenía que ser proinversión en esta zona, y hacer otras redes de transmisión que todavía no llegan por parte del sistema principal, o el sistema garantizado. Nosotros hemos optado por poner generación o hacer contratos de generación distribuida. Tenemos contratos con Olympic, tenemos contratos con Cinersa, Curumuy, Poechos, ¿no? Y eso es una fórmula que nos permite postergar inversiones de transmisión. Tenemos casi más de 90 megavatios en generación local, ¿no? Y esto lo hemos hecho, digamos, si no lo hubiéramos hecho, no hubiéramos podido atender toda la demanda de Piura. Hoy día en Piura no existe, todas las demandas están atendidas, tenemos que garantizar todavía un horizonte de un tiempo mayor, estamos esperando que lleguen estos proyectos, pero el mensaje es que es una posibilidad adecuar esta realidad de generación distribuida, digamos, en gran escala. No hay que confundir esto con la microgeneración que está tratando de ser regulada por el Ministerio de Energía y Minas, que es básicamente los paneles domiciliarios, ¿no? Los techos solares y demás. Estas son generación distribuida localizada que permite, digamos, atender estas demandas mientras llegan los proyectos de transmisión, y cuando lleguen los proyectos de transmisión van a permitir atender y reducir pérdidas, todos sabemos que mientras más cerca de la demanda está la generación, el sistema se comporta mejor, ¿no? Ese es el mensaje, digamos, de la parte técnica. Igualmente, no voy a entrar en detalle, tenemos el plan de inversiones de transmisión de ENSA y de Hidroandina, ¿no? Pero tema final es que las empresas, con las reglas que tenemos, hacemos los mejores esfuerzos posibles. Hay que cambiar muchas cosas en la regulación, en la gestión propia, mejorar también la predictibilidad, digamos, en la planificación, de la ejecución y del desarrollo de la ingeniería, ¿no? Y estamos atentos más adelante si tienen alguna consulta al respecto. Muchas gracias. Grupo Distriluz.